Hola, hoy quería que viéramos juntos una de las herramientas pedagógicas más potentes que tenemos para la educación técnica, el aprendizaje basado en problemas o como lo conocemos, el ABP. Es una estrategia que de verdad le da una vuelta de tuerca a cómo enseñamos en ingeniería y tecnología. Seguro que esta pregunta nos la hacemos una y otra vez. Es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos que conceptos tan abstractos como la impedancia en electrónica o la termodinámica cobren vida? ¿Cómo hacemos para que el alumnado los vea, los toque y, sobre todo, entienda para qué sirven? Y es que no es cualquier cosa. Es probablemente el mayor reto que tenemos por delante. Conseguir que ese puente entre la fórmula que escribimos en la pizarra y su aplicación en un circuito real, en una máquina, sea un puente sólido, que se pueda cruzar. Para entender por qué el ABP es tan potente, creo que lo mejor es empezar por lo que todos conocemos. Vamos a recordar el camino de siempre, el método tradicional, que va de la teoría a la práctica. Veamos cómo funciona. El proceso es súper lineal, ¿la que sí? Primero, exponemos la teoría, los principios fundamentales, la ley de Ohm, la reactancia, lo que sea. Después, presentamos el modelo matemático, esa función de transferencia tan elegante. Y al final, pues venga, a aplicar el álgebra y a calcular un numerito, como la frecuencia de corte de un filtro. Y oye, el resultado es válido, por supuesto. El estudiante entiende que las matemáticas son el lenguaje que explica cómo se comporta el hardware. ¿Es un conocimiento fundamental? Sí, pero ¿qué pasa? Que muchas veces se queda ahí, en un plano muy teórico, muy abstracto. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? ¿Y si invertimos por completo todo este proceso? Pues aquí es donde entra en juego el famoso aprendizaje basado en problemas, el ABT. Fijaos bien en la definición, porque aquí está toda la clave. Con el ABP, el aprendizaje no empieza con la teoría, empieza con la experiencia de enfrentarse a un problema real, complejo, abierto. Y nuestro papel, el del docente, cambia de forma radical. Dejamos de ser la fuente de información para convertirnos en guías, en facilitadores del descubrimiento. Esta tabla lo resume perfectamente. Es un cambio de paradigma total. En el método tradicional, el profe es quien tiene la información. En el ABP es un facilitador. El alumno pasa de ser un receptor pasivo, que se limita a calcular, a ser un agente activo, que investiga, que propone, que diseña. Y el objetivo final, esto es lo mejor, ya no es saberse la fórmula de memoria, es resolver un problema del mundo real. Como veis, es una transformación completa. Vale, suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Vamos a verlo con un ejemplo de electrónica que seguro que nos suena a todos. El desafío de diseñar un filtro. Imaginad esto. En lugar de empezar la clase con la teoría de filtros, ¡pum!, les lanzamos este reto. Es un problema, real, concreto, con un objetivo clarísimo. Y lo más importante, no les decimos qué tienen que usar. Les pedimos que encuentren ellos la solución. La motivación, os lo podéis imaginar, se dispara. Y aquí es donde empieza la magia. Los estudiantes se organizan, se ponen a investigar. ¿De dónde viene ese ruido? ¿A qué frecuencia? Después empiezan a proponer ideas, a debatir. Oye, ¿y si probamos con este circuito? Y de ahí pasan a la acción, a experimentar con resistencias, con condensadores. Ensayo y error en estado puro, hasta que, ¡zas!, validan un diseño que de verdad funciona. Y al final de todo ese proceso descubren la solución. Y lo pongo entre comillas porque es lo más importante. No se la hemos dado nosotros, la han construido ellos. Esa solución, que para nosotros es un simple filtro pasabajas del libro, para ellos es su solución, un auténtico logro de ingeniería. Y es justo en ese momento cuando la teoría, de repente, encaja como un guante. El filtro pasabajas ya no es una fórmula abstracta en la pizarra, es la herramienta exacta que han necesitado para resolver su problema. Y ese conocimiento, os lo aseguro, se ancla de una forma muchísimo más profunda. Así que, como estamos viendo, lo que se gana con el ABP va mucho, pero mucho más allá de que entiendan una ecuación. Hablemos de los verdaderos resultados, de lo que se llevan de verdad. Con un método así, el estudiante no memoriza, no, interioriza el concepto. Desarrolla algo que vale oro, la intuición de ingeniero. Aprende a trabajar con objetivos reales, a tomar decisiones de diseño y, sobre todo, aprende a aprender por su cuenta. Y lo más crucial de todo, ve con sus propios ojos para qué sirve esa teoría que a veces parece tan lejana. Bueno, hemos visto la teoría, hemos visto un ejemplo práctico y los resultados. Ahora, claro, viene la reflexión importante. ¿Cómo podemos llevar todo esto a nuestra propia aula? Y con esta pregunta final quería dejaros, pensadlo un momento. Dentro del temario de cada uno, ¿qué concepto, qué fórmula, qué teoría podría convertirse en un problema real y desafiante para vuestros estudiantes? Porque ese problema podría ser la puerta de entrada a un aprendizaje mucho más significativo, mucho más memorable para las futuras generaciones de profesionales.